Bueno, y continuamos en la vida cotidiana, en nuestro streaming, hablando un poco con distintos personajes de actualidad. Y en este caso lo hacemos con el exdiputado y candidato a diputado, Daniel Lipovetsky, candidato a diputado, en este caso nacional por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Daniel? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos, por este rato con el que vamos a hablar de una serie de temas que me parecen interesantes por ahí, que creo que vos sos la persona indicada, y siempre en el escenario nacional, porque por ejemplo, por estos días el problema más grande que se está dando, que de alguna forma se lo genera, me parece, el propio gobierno, es este despelote de los audios, de las denuncias y sobre todo de esta, yo no sé si sorpresa, pero de este broche que le puso casi final con judicializar y tratar de alguna forma, de crear un esquema de censura previa, podría ser, ¿no? ¿Cómo lo estás apreciando? ¿Cómo lo estás observando? Bueno, la situación es muy grave, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo es un caso de corrupción muy fuerte, donde está involucrada la propia secretaria general de la presidencia, que es la hermana del presidente, y que, como el propio presidente dice, es el jefe, digamos, y además es la presidenta del Partido de la Libertad Avanza, digamos, el Partido Libertario, y por lo tanto tiene un poder enorme y, por supuesto, una relación cercanísima con Milei. Y que esté involucrada, por lo pronto, es tan grave que significa de alguna manera, sin lugar a dudas, el involucramiento también del propio presidente en esta situación. Y en ese marco, uno lo que esperaba era una reacción del gobierno que no sea la que estamos viendo. La primera reacción que uno espera es que el propio presidente saliera a dar alguna explicación, y lo vemos a Milei escondido, sin callado, sin decir nada. Ahora se va de viaje a Las Vegas, un viaje realmente absolutamente inoportuno. Yo me enojé mucho cuando me enteré, porque en definitiva, la semana pasada vetó la ley para personas con discapacidad y hoy se va a gastar $500,000 en un viaje realmente que solamente la única razón que tiene para viajar es salir de la Argentina para no tener que explicar este tema tan grave que tiene que ver con las coimas vinculadas con el ANDIS o la Agencia de Discapacidad. Pero más allá de eso, la reacción del gobierno fue esconder a Milei, ahora hacerlo viajar y después tratar de callar al periodismo, que fue el que justamente denunció la situación, ¿no? Fue de alguna manera el que transmitió este tema, y por lo tanto realmente es la peor reacción que puede haber, ¿no? Tal cual es una reacción que, yo digo, este gobierno no es una dictadura, pero se le parece, ¿no? La censura previa, que además claramente es inconstitucional, y hay fallos de la Corte muchísimos que realmente así lo declaran, y por lo tanto, más allá de la cautelar que ahora sacó este juez impresentable, que tiene 9 denuncias de abuso sexual y que realmente es indefendible, y que lo fueron a buscar ahí, lo presentaron ahí justamente porque sabía que era un tipo que tenía una debilidad desde el punto de vista de su cargo, y que podía sacar este fallo para tratar de defender su nombramiento, porque está pronto a ser al menos suspendido por el Consejo de la Magistratura. Realmente es un fallo que no va a durar mucho, y si me preguntás si yo le tengo que recomendar algo a los periodistas que están involucrados en esto, sobre todo, bueno, Jorge Rial y Mauro Federico, creo que en definitiva yo lo que haría, si tuviera un audio más, lo publicaría, porque de ninguna manera el criterio jurisprudencial en la Argentina puede avalar la censura previa. Pero más allá del caso puntual, muestra lo que es este gobierno, ¿no? Un gobierno con dosis de autoritarismo muy, muy profundas, y además con una cuestiones vinculadas con la corrupción muy preocupantes, ¿no? No solamente esto arranca casi desde que asumió el gobierno. Recordemos a Pallarols denunciando que Karina Milei le pidió $2.000, si mal no recuerdo, para dar una entrevista. Por supuesto que después lo que pasó con el caso Libra, que es gravísimo, y ahora esto que aparece acá, y todas otras denuncias concomitantes que empiezan a aparecer, ¿no? Por ejemplo, el pago de sobreprecios en el PAMI, vinculados con la compra de gafas, de anteojos, y seguramente muchas otras que todavía no conocemos, pero que sin lugar a dudas van a aparecer, haya censura previa o no la haya. Ahora, vos justamente hablaste del tema de Libra, que todavía no se cerró. El tema de Libra está todavía en proceso, ¿no? De análisis, no solo en la Argentina, sino, bueno, en la justicia de Estados Unidos,
Digo, pero incluso el Congreso mismo está habilitando una comisión investigadora. Digo, son temas bastante serios que de alguna manera choca con lo que venía diciendo el gobierno cuando antes de ser gobierno era candidato Javier Milei, que decía todo esto de la corrupción y de enfrentar a la casta y de todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo pensás que puede caer en la gente que lo votó a Milei, ¿no? Que por ahí con buena intención lo votó para buscar un cambio? Fíjate que el domingo pasado en Corrientes hubo alguna señal, me parece, en ese sentido. Pero ¿cómo lo ves hacia adelante a esto? Bueno, yo creo que la gente lo va a tomar, se lo va a tomar mal, porque en definitiva el eje de la campaña fue nosotros venimos en contra, digamos, de los que se enriquecieron a costa del Estado, ¿no? Y claramente eso era falso, muchos lo sabíamos, los que conocemos un poco, digamos, a la génesis de Milei y además con quienes lo rodeaban, que eso no iba a ser así, y no nos equivocamos. Y por lo tanto creo que, pero por supuesto que la gente que no tiene tanto conocimiento, les creyó, por algo ganaron, pero bueno, de a poquito creo que se van dando cuenta, no solamente de eso, sino que en definitiva que el ajuste que dijo Milei que le iba a pagar la casta, realmente lo está pagando la gente, hoy realmente la situación económica es muy complicada, realmente todas las cosas siguen aumentando, sigue habiendo inflación y los sueldos no aumentan y todos los meses los trabajadores pierden frente a la inflación y eso se ve en la falta de consumo, ¿no? Hace 2 días la Unión de Panaderos denunció que se cerraron 14.000 panaderías en el último año, se perdieron 500.000 puestos de trabajo desde noviembre del 2023 hasta ahora. Bueno, realmente la situación es muy complicada. Y me parece que la gente, y si a esto le sumamos justamente lo de Libra, que realmente no es algo que hay que dejarlo pasar. Por supuesto que todavía la investigación sigue, como bien vos decías, pero en definitiva hay muchas situaciones que realmente hacen pensar de que estamos hablando también de un caso de un negocio hecho a costa de tener por supuesto, aprovechándose del rol importante de ser presidente de la nación y tener esa influencia, ¿no? Porque recordemos a Hayden Davis entrando a la Casa Rosada con Pancho por su casa, saliendo de una reunión con Milei y a la media hora transfiriendo no se sabe a dónde $1 millón a una cuenta que está en investigación. Hay muchas cosas realmente que son para investigar y que probablemente nos lleven a revelarse en otro caso de corrupción, como es el caso también de Landís y la denuncia de Spanuolo. Pero volviendo al tema electoral, claramente yo creo que el gobierno va a tener un resultado desfavorable en las elecciones del 7 de septiembre y que no, es no será más desfavorable del que debería tener, porque lamentablemente creo que fue una campaña muy difícil para todas las fuerzas políticas, pero también donde faltaron propuestas, ¿no? En general hemos visto una campaña donde no hubo propuestas y la gente está cansada de escuchar solamente, digamos, discursos o agravios o estar en contra, pero no saber para qué está votando un concejal o un diputado o un senador provincial. Me parece que faltó eso en la campaña del 7. Esperemos que para la campaña del 26 de Claro. octubre, que es la de diputados nacionales y senadores nacionales en algunos distritos, retomemos un camino más de proponer para qué quiere uno candidatearse a ser diputado o senador. Si no, realmente la Claro, gente dice, ¿para qué voy a votar si no sé ni claro. siquiera qué va a hacer? Exacto. Bueno, ahora te paso el tema de propuestas para octubre, pero a ver, me quedaba con algunas cosas del presente. Este martes, por ejemplo, hubo una actitud ya en terreno económico, ¿no? Del gobierno que también de alguna forma se desdijo de lo que venía manteniendo, que era el tema de la intervención en el mercado de cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy salió con todo y con mucha fuerza a tratar de intervenir y la misma economía, el mismo Palacio de Hacienda se debe decir, lo hacemos porque estamos en una semana preelectoral, ¿no? Es decir, que van a gastar un montón de dinero en estos días, 3, 4 días que quedan, como para controlar de manera ficticia algo que ellos decían que nunca iban a controlar, que en este caso es el mercado, los dólares y el mercado de cambio y todo esto. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, pasaron de decir que iban a cerrar el Banco Central a usar el Tesoro para controlar el tipo de cambio. El problema acá no son las elecciones, Fabri. El problema es el plan económico. Es un plan económico que no funciona. ¿Hay, Para para vos, ¿hay plan económico o no hay plan económico? Porque Bueno, no, porque no se va.
Exactamente, está muy bien. El único plan económico de este gobierno es, digamos, favorecer a los especuladores, a la timba financiera, ¿no? Los que se están enriqueciendo, sobre todo con el carry trade, que están haciendo fortunas, pero fortunas en serio. El otro día leía en Clarín, ¿no? Un artículo donde hablaba de que un inversor extranjero que trae $1 millón y lo invierte en un carry trade a 30 días, gana 1,5 millones de pesos por día. Luego lo cambia, se lleva los dólares y hace una fortuna, todo a costa, por supuesto, de los argentinos, ¿no? Sin aportar nada para la Argentina. Pero es lo Exacto. único que a ellos les importa, garantizar eso. Por eso ahora van a usar fondos públicos para garantizar el tipo de cambio, porque les tiene que garantizar el tipo de cambio a justamente los especuladores del carry trade. Entonces, esa es la única lógica del plan, de este supuesto plan, o no plan económico, como bien vos decías, y que tiene que ver además con controlar la inflación a costa del consumo de la gente, porque de alguna manera bajan la inflación sacando, digamos, bajando la capacidad de remunerativa de los trabajadores y por lo tanto la gente no tiene guita, entonces no consume y por eso los precios tampoco aumentan, más de lo que podrían aumentar teniendo en cuenta que los costos siguen aumentando. Y, y por lo tanto, de alguna manera, realmente la situación creo que va a seguir empeorando independientemente del resultado electoral, que igual yo creo que va a ser malo, pero no es que va a cambiar. Y el mejor ejemplo de esto, mira, desde febrero hasta ahora el Merval no se ha recuperado y en febrero o en marzo no había elecciones cercanas. Quiere decir que en definitiva el problema no está en que tengamos elecciones en 4 días o tengamos elecciones en octubre. El problema es que o no hay plan económico o el plan económico que hay no sirve y el mejor ejemplo es que tuvieron que desdecirse de todo lo que dijeron y hacer intervenir al Tesoro para controlar el valor del dólar, ¿no? Claro, vos ahí decías lo del Merval, y el Merval es cierto, empezó el año primero echando la culpa a Estados Unidos y los cambios que había en Estados Unidos, que de alguna forma algo incidieron, obviamente, o bastante, pero después, bueno, hubo todo el condimento local en donde no se recuperó, ¿no? Y a eso lo vas acompañando con el riesgo país. Hoy tenemos un riesgo país altísimo de vuelta, no sé cuánto sería hoy, pero ayer era de 800 y pico. Sí, sí. Digo, estamos en una situación en donde me da la sensación de lo que hay es falta de credibilidad, y eso es, por un lado, lo político, todas las inconsistencias políticas que hay, que el mismo gobierno se encarga de multiplicar, y por el otro lado, la falta de un plan económico me parece serio, ¿no? Estamos saliendo del Día de la Industria, vos decías al principio de la nota el tema de los panaderos, que hay una quiebra general de la industria de los panaderos, y eso lo llevas a las cantidades de pymes que están cerrando todos los días o que se están achicando, o una política en donde hay una importación desmesurada sin controlar el aparato productivo nuestro, y eso es trabajo y un montón de cuestiones. Digo, ¿qué salida se le puede dar? Porque el gobierno tuvo algo que otros gobiernos creo que no han tenido, y vos en esto seguramente sabés mucho más que yo, pero digo, el acompañamiento legislativo que tuvo este gobierno me parece que muy pocos lo han tenido. Y sin embargo, fue una bala que desaprovechó, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Tuvo el acompañamiento legislativo y te diría que tuvo la paciencia de la población, ¿no? Me parece que realmente es totalmente desaprovechado. El propio gobierno lo dinamitó primero en el Congreso, con un presidente tratando de ratas a los legisladores, por ejemplo, a los gobernadores que de alguna manera lo ayudaron armándole listas de la libertad avanza y además queriendo imponer sus candidatos y rompiendo esas alianzas, más allá de que yo no estaba de acuerdo con esa alianza, pero es una descripción de la Claro. situación. Sí, 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 sí. Eh, y la gente también, de alguna manera, y también, por supuesto, atentando contra la gente que le tuvo paciencia sin darle ninguna propuesta de mejora, ¿no? Pues recordemos a Milei diciendo que, bueno, que al principio que iba a ser una situación difícil, pero después la situación iba a mejorar, que los salarios iban a aumentar como pedo de buzo. Bueno, en Claro, realidad cayeron como caca de buzo, por decirlo de alguna claro, manera, ¿no? claro. Entonces, la verdad que el gobierno propio propiamente se encargó de dinamitar todas estas oportunidades que tuvo y que se lo dio sobre todo la propia sociedad argentina que quería un cambio. Lamentablemente, el cambio que proponía Milei yo siempre pensé que no era el correcto, yo creía que había que hacer un cambio, por supuesto, el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre, Sí. pero claramente el cambio que proponía Milei no era el correcto, la gente lo acompañó, pero creo que se está dando cuenta que no es el camino por ahí. Y lo que tiene que ver, sobre todo, el camino, cuando yo digo el camino no es por ahí, es lo que vos acabas de decir, que es muy oportuno porque es el Día de la Industria. No hay manera en este país
de que este país crezca y mejore si no tenemos una política de producción y una política industrial y que cuide a nuestras pymes y a nuestras industrias. Y a este gobierno claramente no le importa cero, 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 cero lo que tiene que ver con la producción en Argentina. Nunca lo habrás escuchado a Milei hablar de este tema. Claramente abrió las importaciones unilateralmente y hoy las pymes, sobre todo, ni te digo las textiles, se están sufriendo de una manera terrible. Y cuando hablo de una pyme textil, la gente dice, bueno, pero a mí la marca en el shopping me cobra un montón. Sí, puede ser y hay que ver también los costos impositivos. Pero esa marca que te vende en el shopping, mucha de esa producción la hacen pequeños talleres que están ubicados en nuestra ciudad, en La Plata y en otras ciudades del Gran Buenos Aires y que le dan laburo a muchísima gente. Y esa gente todos los días se va quedando sin trabajo gracias a las políticas de este gobierno, ¿no? Que encima lo tenemos que escuchar a Sturzenegger, también platense, decir que, bueno, que en realidad hay que eliminar las medidas antidumping, cuando todo lo contrario, realmente el dumping es un delito desde el punto de vista del comercio internacional, y la verdad que si viene un producto a precio de dumping, no hay que dejarlo entrar, porque ese dumping viene a destruir a tu industria, viene a destruir el empleo, y por lo tanto, me parece que desde ahí, claramente con estas políticas no va a mejorar la situación, o sea, ¿cómo hacer para mejorar? Bueno, para mejorar hay que cambiar, y para cambiar hay que votar, y seguramente pensar en que es necesario cambios, pero que los cambios no nos representan la libertad avanza, sino otras propuestas que hoy la gente va a encontrar seguramente en las urnas, tanto el 7 como el 26, ¿no? Bueno, ahora pasando al 26, directamente al 26 de octubre, porque vos vas a ser candidato el 26 de octubre, no el 7, con el despelote este que tenemos de Así desdoblamiento, es. ¿eh? 26 de octubre. A ver, ¿qué te llevó a ser candidato a diputado nacional y cuáles son las propuestas o los ejes que le estás trabajando con más detenimiento ahora? Mira, bueno, vos sabés, tuve la oportunidad de ser legislador en tres jurisdicciones distintas, bueno, en tres poderes legislativos distintos, ¿no? Fui legislador porteño en su momento, fui diputado nacional y también diputado de la provincia de Buenos Aires. Y la realidad que de alguna manera los tres poderes legislativos, el único poder donde uno realmente siente que puede proponer cosas y que de alguna manera ayuden a mejorar la vida de la gente es el Poder Legislativo Nacional, porque realmente se sancionan leyes para todo el país, con competencias que te permiten hacer eso. Lamentablemente las competencias provinciales son limitadas desde el punto de vista legislativo. Lamentablemente o no, es parte del sistema Sí, sí, federal y claro. constitucional argentino. Y por lo tanto, desde ahí es que dije, bueno, me parece que en este momento tan difícil, volver al Congreso sería importante para proponer medidas para ayudar a la situación actual y también de alguna manera para oponerme a algunas propuestas que seguramente el gobierno va a pretender impulsar, ¿no? Como por ejemplo una reforma previsional o una reforma laboral que seguramente irá con la excusa o del equilibrio fiscal o con la excusa de generar empleo, va a ir a destruir derechos de los argentinos, cosa que creo que el camino es el incorrecto, ¿no? Yo estoy convencido que de ninguna manera una quita de derechos laborales va a generar una mayor empleo. Y el mejor ejemplo de eso es que ya el gobierno hizo una pequeña reforma laboral, o no tan pequeña, con la ley Bases, derogó las leyes que sancionaban el empleo negro, la 25323, la 24013, y eso no generó ninguna mejora en el empleo, sino todo lo contrario. Se han perdido empleos desde que eso pasó. Por lo tanto, bueno, desde ahí es que dije, bueno, vamos a trabajar para proponerle a los argentinos volver al Congreso y algunas medidas que vengo pensando y que si querés te las cuento y que tienen Dale. que ver con puntos específicos. Sobre todo hay una medida que me parece importante que es que tiene que ver el modelo confrontar, ¿no? Estamos frente a un modelo que fomenta la especulación. Yo creo que hay que ir a un modelo donde vayamos a desarrollemos la producción, fomentemos la producción. Y para eso, más allá de, por supuesto, de tener una política específica, necesitas recursos. Y creo que la manera de hacerlo es justamente pidiéndole a los que se llenaron de plata con el carry trade que aporten y que vienen a ser, que son capitales especulativos, que aporten un pequeño aporte para eso destinarlo a mejor calidad de vida de los argentinos. Y eso tiene con un proyecto que voy a presentar, que es aplicarle el 1% de los beneficios del carry trade destinado específicamente que la gente pueda viajar, los argentinos puedan viajar gratis o a un menor costo a sus trabajos en el transporte público y a bajar las cargas sociales de las micropymes, que son justamente las que más dan empleo en la Argentina.
de alguna manera es quien se llena de guita con el carry trade, aporte una parte justamente a mejorar la vida de los argentinos, ya que traen guita, se la llevan, no dejan nada en el país, bueno, que lo dejen a partir de una ley que nosotros que vamos a proponer y vamos a presentar. Y que realmente hoy por hoy, mientras sigan las políticas de mi ley, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Un cálculo de algún estimativo, estamos hablando de que se permitiría recaudar 162.000 millones de pesos, que es un montón, pero que tiene que ver justamente con la cantidad de guita que hoy viene a especular con el carry trade en la Argentina, ¿no? Así que esa es te diría que es la primera medida que voy a presentar. Y después, por supuesto, hay otras que tienen que ver con algunas otras preocupaciones que quizás sean más, no tan profundas, pero que siempre son una preocupación para mí, vos lo sabés porque me conocés hace mucho, Fabri, que tiene que ver con nuestros animales, ¿no? Me parece que hoy los animales son nuestros compañeros de la vida, muchos son nuestros perrijos, y la verdad que necesitan una legislación nueva. Vos sabés que cuando fui diputado nacional fui uno que impulsé la ley que prohibió las carreras de galgos, me costó un montón, hasta una denuncia penal por parte de los galgueros. No, pero Por suerte la sacamos. fue un ¿Eh? éxito, esa ley fue, la verdad que fue un éxito. Sí, Hoy es, sí, la verdad que sí, muy contento con ella, porque además logramos salvarle la vida a muchísimos galitos tan divinos. Y ahora voy por una ley que realmente mejore la protección de los animales. Tenemos una ley de protección animal que es muy antigua, del año 1954, la ley Sarmiento, pero que ha quedado muy vieja. Pensá que la pena para maltrato animal es de 1 año en esa ley. En su momento fue precursora, fue muy buena, pero hoy ya quedó vieja. está muy bien. Y por lo tanto vamos por una ley de reforma. Yo ya había presentado una cuando fui diputado nacional, lamentablemente no logré sacarla, a pesar de que avancé bastante, logré hasta que tenga dictamen de comisión, pero no la pude llevar al recinto. Pero ahora voy por la revancha y vamos a conseguir una ley que realmente ayude a proteger a nuestros queridos compañeros de la vida, ¿no? Está perfecto, Daniel. Bueno, primer encuentro, de acá al 26 tenemos para hablar varias veces y sobre este tipo de proyectos. Ya sé que se va a armar quilombo con este del carry, seguro. Pero bueno, también vamos a hablar mucho del tema de la cuestión de la reforma laboral, que a mí me gustaría más debatirla Con un gusto. poquito más intensamente. Y bueno, vamos a tener muchos temas más seguramente para repasar de acá hasta el 26 de octubre, que bueno, es una buena oportunidad, digo, ojalá que todos los candidatos, vos vas a estar en un terreno que es muy competitivo, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, que además conocés muchísimo, porque Sí, además fuiste claro. funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y Así es. legislador de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay una plaza súper competitiva, vas a tener adversarios de muchísimo peso, es lo que viene, Sí, digo. hay muchos candidatos, la verdad son 17 en total, Sí. pero también creo que muchos de los candidatos transmiten, más que renovación, transmiten pasado, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, sí, Han tenido roles importantes, mejores, peores, sí, claro. pero en definitiva transmiten pasado. Mi idea es justamente plantear que tenemos que ir a hablar de futuro, ¿no? Así que bueno, vamos, de presente y futuro te diría. Así que bueno, va a estar interesante el debate. Dale, Daniel, te mando un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos. A vos, Fabri, abrazo grande. Chao, hasta luego.